¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Bueno, ya lo vieron en el título y supongo que también en la miniatura. Así que les doy la bienvenida a Hablemos desde la Parapsicología. Hoy, cultos. Parte 1. Si estás suscrito, seguramente ya viste mi último video, que da inicio a la cuarta serie de este canal, y por lo tanto no debería sorprenderte mucho de lo que vamos a hablar hoy. Ya, si no fue así, te recomiendo que pongas pausa y vayas a verlo para que puedas entrar en contexto. Dentro del relato y como parte fundamental del esqueleto del mismo, se nos presentan a dos personajes bastante curiosos, de los cuales se nos habla en la justa medida para dejar puesto un manto de misterio. Pero antes de conocerlos, es verdaderamente muy importante que comprendamos qué entendemos por culto. Podríamos decir que es una manifestación esotérica de una religión, pero que acaba siendo exotérica, o lo que es igual a decir de público conocimiento. Pensemos por un momento, ¿qué prácticas religiosas o de doctrinas más o menos espirituales conocemos públicamente? Podríamos mencionar las misas a puertas abiertas, el diezmo, las procesiones, el ayuno, y no me refiero al ayuno intermitente, y el acto de comulgar. Sin embargo, por más de que sean prácticas vox populi, lo cierto es que siguen siendo restringidas, la gran mayoría de ellas, para los fieles o los iniciados, lo que significa que serían las únicas personas que podrían realizarlas o llevarlas a cabo, como es el caso de recibir la hostia. Podemos conocer y repetir de memoria de pe a pa el Padre Nuestro, pero lo cierto es que si no somos de esa religión, probablemente no lo entendamos o no lo sepamos interpretar de la forma correcta en la que se supone debería ser entendido. Idem con otros rezos, salmos, oraciones, cánticos, mantras, etc. Un culto al mismo tiempo actúa como una suerte de contenedor dentro de un espacio social. Contenedor que en el mejor de los casos más utópico debería ser un lugar seguro. Por algo se busca que en estos escenarios las personas que participan compartan momentos muy importantes de sus vidas. Si retomamos el ejemplo del catolicismo, ¿qué es lo que hacemos? Para conmemorar el nacimiento de una nueva vida, bautizamos a la criatura. Años después, en su infancia, vamos a enviarla a catequesis para que tome la primera comunión. Posteriormente, la enviaremos otra vez, pero para que tome la confirmación. Y el cumplimiento de estas tres prácticas o tres sacramentos iniciáticos o de paso hacen que el día de mañana, si estás de acuerdo, puedas casarte por la iglesia y que también, llegada la hora de tu muerte, tengas la necesidad y el derecho de recibir la extrema unción. Estamos hablando de vida, desarrollo y fallecimiento. No son tres etapas, sino las que más cruciales de la vida de una persona. Técnicamente, en la práctica no. Podríamos entender el término de religión como el pacto que una persona hace a la hora de adorar a dioses o a Dios, independientemente del nombre que le pongamos. Si yo soy religioso, yo asumo y mantengo mi compromiso de adorarte. Claro, pero para adorarte necesito un culto, una serie de rituales y procedimientos que me ayuden a revalidar ese compromiso. Ahora, ¿un culto precisa de una religión? Si lo pensamos objetivamente, sí. Si yo, por medio del culto, estoy adorando, es la religión la que me va a determinar a quién estoy adorando. Y por lo tanto, el culto se transforma en el procedimiento que yo llevo a cabo
para adorar a esos bastiones de tal o cual religión. Todo esto puede funcionar en la práctica organizada y sistematizada. Para bien o para mal, en el mundo existen muchísimas religiones. Y si adorar a Dios o a lo que conocemos como Dios, lo cierto es que hay muchos estilos distintos de adoración, lo que es igual de culto. Por ejemplo, tenemos religiones donde para llegar a Dios se cultúan también a santos y a mártires, mientras que tenemos otras que, al contrario, ellos sienten que no necesitan una adoración, ¿cómo decirlo?, de paso, ¿verdad? Yo te adoro a vos para llegar a adorarlo a él, sino que buscan tener una conexión más directa, directamente, válgame la redundancia, con él. Esto, cualquiera de las dos posturas, ¿invalida la otra? La verdad que no. Si somos pragmáticos, la finalidad, por más de que el procedimiento sea diferente, es exactamente la misma. Pasa que, en la práctica real del día a día, el ser humano se cree, me atrevería a decir que incluso un pedestal o un peldaño más arriba que Dios, y por lo tanto amo y señor de toda la verdad, universal, y es capaz de delimitar: este culto no es una religión, o esta religión está mal, o este Dios no es el Dios verdadero. Claro, somos permanentemente muy pesados mirando lo que hace el vecino, quizá porque la vida del vecino sea más divertida que la nuestra. Piénsenlo. Si me preguntan mi opinión, es bastante simple. Cree en lo que quieras y cultúa de la forma que quieras o que te nazca, siempre y cuando las doctrinas de esa religión o los preceptos en los cuales se erige tal o cual culto te hagan ser un mejor ser humano, pero no solo para vos o para tu conveniencia, sino también para tu entorno y para la humanidad en general. Creo que debería ser uno de los valores principales. Y si alguien se siente ofendido por estas palabras, terapia. Porque si hay una falla en esta cadena y obviamos la fantástica excusa de: uy, tengo una crisis de fe, tenemos muchísimos ejemplos de personas religiosas o pertenecientes a un culto, e incluso de las instituciones más famosas y socialmente aceptadas, que sí, un domingo por la mañana están de rodillas dándose golpes de fe en el pecho, cuando antes o después violan, matan o golpean a sus semejantes, y un largo etcétera. Entonces, desgraciadamente, las religiones y los cultos también pueden ser utilizados como una pantalla de cara al afuera, de cara al público, para enmascarar qué tan porquería puede llegar a ser uno. Esto no significa que toda religión o culto sea malo per se, sino que, como en cualquier lado, tristemente, dentro de estas organizaciones existen también personas malas. Pero bueno, si la religión te marca X preceptos para que tengas mayor elevación espiritual y que tu camino por esta vida deje algo bueno, y uno de los fieles se desvía para el otro lado, que la repartija de responsabilidades se haga con justicia. Caso contrario es si determinado grupo adopta tintes supremacistas y, amparados bajo esa base, cometen atrocidades imperdonables. Pero ya hablaremos de eso otro día. Hecha esta extensa introducción
que espero que se entienda. Y si no se entiende, bueno, siempre puedo jugar la carta de que en mi mente sonaba mejor. Volvamos a retomar a estos dos personajes de la historia. El gaucho es bueno, pero el otro no. ¿Qué otro? El esqueleto. Allá atrás hay esqueletos. Pero no es un santo malo. Es un santo que puede hacer el mal si le piden, pero la mayoría de la gente no le pide cosas feas, le pide protección. ¿Tu mamá te lleva allá atrás? Sí, pero a veces voy solo. Su nombre real era Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez. Nació en Corrientes, provincia argentina, se supone que alrededor del 1840, aunque las fechas son bastante difusas. Hay quienes aseguran que su natalicio fue el 12 de agosto de 1847. Sobre su vida tenemos muchas versiones, aunque todas coinciden en que fue un gaucho que fue degollado por desertor, aunque quizá también existían otras motivaciones. Si bien lo que nos cuenta Mariana Enríquez es la versión más extendida y por lo tanto la más aceptada popularmente hablando, si revisamos otros relatos encontramos unos hechos interesantes, como por ejemplo que Gil estaba enamorado de la hija de un comandante, hecho que despertó el odio en este y también en todos sus allegados. Para más Inri, esta señorita estaba siendo cortejada por el jefe de la policía local. Te imaginarás el revuelo social que significaba todo esto y la hermosa telenovela que estaban viviendo. Ante el inminente peligro que esto representaba, y por supuesto la obvia prohibición de cualquier vínculo afectivo, Antonio Gil opta por mejor enlistarse para participar en la guerra de la Triple Alianza. Luego de que ésta terminase, fue reclutado por el Partido Autonomista para pelear en la guerra civil correntina contra el Partido Liberal, y es acá donde él decide desertar, hecho que se consideraba un grave delito y que probablemente fue la decisión que al mismo tiempo causó su desenlace. Otras fuentes populares presentan la figura de Antonio Gil como una suerte de Robin Hood argentino, puesto que lideraba un grupo de autonomistas que se dedicaban a saquear diversos pueblos, sobre todo a las personas que más tenían, para compartir ese botín con los que menos y los más desprotegidos se encontraban. Y a la par, liberal que veía, liberal que ultimaba. Según algunas fuentes, se supone que quienes acabaron por darle muerte a él eran justamente liberales. No lo sabremos, pero sería interesante que por un lado quieran matarte tu propia gente por desertor y por el otro que también quiera matarte el contrincante o el opositor de una guerra en la que no querés participar. Pero la vida siempre fue injusta. Pero, si queremos explorar a mayor profundidad las causas de su deserción, la poca información que hay disponible hoy por hoy ya adquiere un tinte mágico. Luego de haber participado en la guerra de la Triple Alianza y de haber sido enlistado para este otro enfrentamiento, Antonio tiene un sueño con el dios guaraní Ñandé Yará, el cual le deja un mensaje bastante claro: no quieras derramar sangre de tus semejantes. Acá, amén de la toma de su conocida decisión, podríamos plantearnos qué es lo que entendía Gil como tus semejantes, puesto que él siguió matando. Está bien que estamos en un contexto social e histórico de muchísima trifulca, donde o matabas o te mataban, aunque siempre hay
otras opciones. Quisiera saber qué pensó Yandellará de todo esto. Cuestión. Luego de esta revelación onírica, su vida fue acercándose cada vez más a lo que en nuestro imaginario compone la idea de un héroe justiciero, ganándose así el respeto de su gente, el cariño e incluso la protección de todos aquellos a los que él alguna vez había ayudado. Pero, si nos vamos directamente al 8 de enero de 1874, o para algunos de 1878, la historia se tuerce. La tarde de ese día, Antonio Gil se encontraba descansando con dos amigos suyos, y fueron emboscados por la policía. Sus amigos fueron abatidos inmediatamente, mientras que las balas parecían no rozar el cuerpo de Antonio, y hay quienes suponen que esto fue así porque nuestro gaucho llevaba consigo un amuleto de San la Muerte. Técnicamente, lo que debería haber pasado después de capturarlo es que lo llevasen a la ciudad de Goya para que sea juzgado según las leyes y los preceptos de la época. Pero a mitad de camino, los planes cambiaron. Bajo las órdenes de un superior de nombre desconocido, los oficiales tuvieron que colgar a Antonio de un árbol, pero al revés. Y mientras él estaba suspendido, atado únicamente por uno de sus pies, el coronel Velázquez, muy en contra de su propia voluntad, recibió la orden de degollarlo. Pero, antes de cortarle la garganta, posteriormente la cabeza para presentarla como un trofeo, tuvo lugar más o menos la charla que ya conocemos entre ellos dos. Pero antes de morir, el gaucho desertor le dijo: «Si querés que tu hijo se cure, tenés que rezar por mí». Según todas las historias, esto fue real, y cuando Velázquez volvió a su casa, vio a su hijo en una agonía terrible que parecía terminal. Inmediatamente recordó las palabras de Gil y se puso a rezarle su memoria implorándole perdón. Fue hasta el lugar donde había ocurrido la ejecución para descolgarlo y darle un entierro digno, y al mismo tiempo tomó con sus manos la tierra que se había bebido la sangre de Antonio y la untó sobre el cuerpo de su hijo. Y el milagro sucedió, y esa criatura se recuperó de inmediato. Es en este punto donde surge el mito y la devoción de su figura como un santo popular. Su culto, evidentemente, nace en Corrientes, exactamente en el punto donde su vida fue apagada. Pero no tardó mucho tiempo en extenderse hacia todas las otras provincias del país e incluso traspasar fronteras y acabar siendo cultuado en Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay e incluso también en Barcelona. Pero esto no se debe únicamente a las migraciones humanas como tal, sino que el ahora conocido como Gauchito Gil concede deseos, cumple promesas, continúa ayudando y haciendo milagros. Pero, ¿qué hace que te transformes en un santo popular? Podríamos enlistar que uno de los requisitos es haber atravesado una vida bastante ajetreada, sufrimientos, desdichas, injusticias, pero sobre todo cómo uno supo recomponerse ante todo eso, no perder la compostura y la labor social de ayudar a quienes de verdad lo necesitaban, que son los eternos olvidados y excluidos de la política y de la religión predominante de turno. El santo popular
antes de ser santo, no fue una persona muy diferente a lo que somos nosotros hoy por hoy y a los que éramos en aquel entonces mientras él estaba con vida. No es una figura completamente lejana y distante en la que no podemos sentirnos reflejados de una forma o sentirnos cercanos. Pero, si analizamos esto desde un punto de vista más riguroso, la investigadora María Rosa Lojo identifica tres causas principales para llegar a ser considerado santo popular. Haber pertenecido a un estrato social bajo o haber estado relacionado con el mismo en aras de ayudar. Haber pasado ante los ojos de sus fieles y devotos por diversas vicisitudes sobreponiéndose a las mismas y hacer milagros. Como, independientemente de que a mí me gusta muchísimo cuestionar, y más aún todavía jugar a ser el abogado del diablo, no estoy en condiciones de juzgar las creencias de nadie. No estoy marchando por la vida con una regla que diga, esto es sugestión, esto es un milagro, esto es religión, esto es Dios. No. Sé que a veces puedo parecer pedante, pero gracias a Dios o a quien sea, inserte aquí su nombre favorito, no soy de esa clase de personas. Y me esfuerzo cada día por no serlo. Mejor les comparto las palabras de la fundadora de un santuario en su honor, ubicado en el barrio Padre Carlos Mujica de Retiro, Buenos Aires, antes conocido como Villa 31. Nadie sabe con seguridad la historia del gauchito, porque cada generación cuenta lo suyo. Para nuestra familia, el gauchito es un santo justiciero, un santo de los trabajadores, un santo humilde, un santo de las pampas. Al gauchito se le puede prometer o pedir sin prometer, pedir desde el corazón y con fe, y el gauchito te escucha, te cumple y no te pide nada a cambio. Es un santo que está con Dios. Ahora, como argentino que vive en Argentina, me he encontrado alrededor de tantos años con muchas personas que cultúan al gauchito Gil. Y por supuesto es un ámbito, como cualquier otro, muy heterogéneo. He visto personas pobres, he visto personas adineradas y he visto personas que están en el medio. He visto panaderos, periodistas, enfermeras, he visto policías, políticos y delincuentes. Y también he visto a mucha gente hipócrita que la forma de vida que tienen o lo que hacen con su vida y cómo afectan a la vida de los demás es bastante contraria a lo que debería representarles la figura de Antonio Gil. Acá abrimos, o reabrimos, mejor dicho, el primer debate de la noche. ¿Se puede creer, amar, adorar, idolatrar a alguien y después ser una mala persona, ser una porquería de persona? ¿Puedo yo hacer el mal que vos quieras, lo que te puedas imaginar? ¿Puedo yo hacer todo eso y después, con qué cara me arrodillo y prendo una vela a él, que en teoría me escucha y está ahí dispuesto a ayudarme a mejorar mi vida? ¿Con qué cara? La respuesta desgraciadamente es sí. Esa clase de personas existe. Pero, ¿es culpa del gauchito o es culpa de ellas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir
echando la culpa hacia afuera para no hacernos cargo, no hacernos responsables de nuestros impulsos y de nuestra propia maldad. En fin, antes de que yo siga enojándome, que parece que se ha transformado en una tradición de este canal, prefiero compartirles otras palabras de Celi, la fundadora del santuario que les mencionaba, porque son muy, pero muy acertadas. A veces se asocia al Gauchito Gil y a San la Muerte con la maldad, con lo delictivo, pero es el hombre el que hace y deshace en esta tierra. El santo no, porque viene de Dios. El Gauchito, San la Muerte, Yemayá o la Virgen de Guadalupe, estando dentro o fuera de la Iglesia Católica, siempre van a ser santos porque están en todas partes. Y el cielo es para todos. Yo al menos le doy un verdadero y sentido aplauso por esas palabras. Y de paso, tratemos dos puntos interesantes. Nuestra querida iglesia, ya que la menciona. Santo popular, el término santo popular, no es o no pasa por, vaya, es un santo muy querido, es un santo reconocido. Pasa por ser un santo por fuera de la iglesia. Se va entendiendo, ¿no? Porque para esta, el Gauchito Gil, como muchos otros ejemplos que se me pueden venir a la cabeza, no es más que un santo pagano. ¡Qué milagro! Que no lo quieran canonizar, incluirlo dentro de la iglesia, considerando que es lo que históricamente vienen haciendo con cuanto culto y religión se encuentran por el camino. Mira, las misiones evangelizadoras, el trasfondo real. ¿Por qué no lo hacen si después de todo gran parte de las personas que cultúan al Gauchito Gil también son católicas? Y acá sí me pongo en papel abogado del diablo finalmente porque no puedo con mi genio y prefiero eso y no enojarme. Seamos justos. Según los preceptos de la religión católica, no se debería idolatrar a nadie por fuera de lo que es su canon más estricto y que por algo está estructurado de esa forma. Pero, técnicamente, por esos preceptos, sus fieles y devotos tampoco deberían consultar con brujos y hechiceros, porque es casi un pecado mortal. Y gracias a Dios no hacen caso a eso, porque si no yo perdería el 80% de mis pacientes. Independientemente de todo esto, el Papa Francisco estoy pensando en todas las decisiones que tomé en mi vida que me trajeron esta noche, porque deben ser como las 5 de la mañana, a hablar del Papa Francisco frente a una cámara y un aro de luz que me está dejando ciego, poco a poco. Completamente inesperado. En fin, el Papa viene buscando canonizar la imagen del Gauchito Gil hace bastante tiempo, incluso desde que pertenecía al arzobispado de Buenos Aires. Viene intentándolo. Hasta el momento, lo único que se logró fue que el obispado de Goya
hiciera o aprobase unas novenas en honor al Gauchito Gil. Pero nada más. Sí podríamos hablar de ciertos curas, de ciertas parroquias, y lo digo así porque no es el común, no es la norma, que cada vez se acercan más a los santuarios distribuidos por todo el país, y que incluso si entablan una buena relación con los cuidadores o los fundadores, no tienen problema, incluso, y supongo que también dependiendo de la infraestructura de dichos santuarios, de oficiar misas de celebración para, bueno, no estoy muy empapado en el tema, no sé si lo conmemoran más para su cumpleaños o para su defunción. Elijan su propia aventura. Pero más allá de todos estos intentos de la persistencia de decir, hey, es el mismo Papa quien quiere canonizarlo y transformarlo en un, por decirlo así, santo santo, ya nos enteraremos de las obvias razones por las cuales yo no creo que logren canonizarlo, al menos en el futuro cercano. Y con futuro cercano, me refiero a un próximo video. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. En pantalla tenés mi Instagram para que me sigas y me contactes por ese medio si querés, necesitas o precisas una consulta privada. Si querés que traiga un tema en particular al canal, podés enviarme tus recomendaciones, sugerencias y denuncias a esta dirección, donde también podés contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y hasta pronto.